Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy vamos a sumergirnos en algo bastante especial y, la verdad, muy conmovedor. Sí, la verdad es que es muy diferente a lo que solemos tratar habitualmente. Exacto. Vamos a explorar única y exclusivamente el capítulo 10 del libro Har Har Se Exainik, o sea, Un soldado en cada hogar, escrito por Said Abdul Hakim. Y es un capítulo fascinante porque, se centra en lo que el autor llama una humilde petición, o sea, a humble request. Claro, no vamos a hablar hoy de nuevas leyes de tráfico, ni de estadísticas de accidentes, ni de presupuestos para carreteras. No, para nada. Eso queda fuera hoy. Es un ruego emocional, puramente emocional, que el autor hace a diferentes sectores de la sociedad para que asuman su responsabilidad personal en la seguridad vial. Y voy a liderar esta charla con mucha curiosidad porque me ha impactado muchísimo. Normal. Es que rompe el molde por completo. Siempre que se aborda el tema de la seguridad en las carreteras, parece que el discurso cae en una especie de, digamos, letargo burocrático, ¿no? Totalmente. Se habla de normativas y ya está. Exacto. Porcentajes, normativas, ingeniería, pero aquí en el capítulo 10 se prescinde de toda esa capa técnica. Se centra de lleno en el factor humano y en la toma de decisiones. Y hay una imagen inicial que plantea el texto que, es abrumadora si uno se detiene a pensar en ella. Esa promesa silenciosa de que cuando alguien cruza la puerta para ir a trabajar, por la tarde esa misma puerta va a volver a abrirse. Damos por sentada una confianza que en realidad es súper frágil. Cada vez que una persona pone un pie en la calle, está compartiendo el espacio físico con miles de desconocidos. Claro, es un pacto social. Eso es. Y ese pacto de volver a casa a salvo no depende de un escudo mágico, depende de la atención colectiva. Y el autor escribe este libro precisamente porque ha visto qué pasa cuando ese pacto se rompe. No es un político redactando un decreto, desde luego. Ha escuchado el dolor en los salones de las familias. Y hay una historia específica en el texto que, te deja sin palabras. Sí, es el relato de la madre, una historia que vertebra todo el mensaje del capítulo. Una madre soltera, empleada del hogar. Exacto. Una mujer con recursos muy limitados que dedicó cada hora de su vida, cada céntimo que ganaba, a construir un futuro para su hijo. Todo giraba en torno a él. Hasta que un día cualquiera, el chico le pide prestada la moto a un amigo, para un trayecto corto. Y precisamente por eso, por ser algo tan breve y conocido, el chico decide dejar el casco en casa. Y jamás regresó. El choque de esa realidad es brutal. ¡Madre mía! Y el autor cuenta que, tras el accidente, cuando los vecinos se acercaron para preguntarle si necesitaba dinero o ayuda legal, ella no pidió nada de eso. Su única respuesta, en inglés en el texto original, fue "Who do I cook for now?", o sea, ¿para quién cocino ahora? ¡Ostras! ¿Para quién cocino ahora? Es que es una frase que encierra un dolor insoportable. Todo ese esfuerzo monumental de décadas borrado por una decisión de 2 segundos. Un casco no pide casi nada, pero protege todo lo que importa. Ahí radica la verdadera tragedia. Porque, al asfalto no le importan las esperanzas de una familia. La carretera no sabe cuántas horas trabajó esa madre. Y esto me hace pensar en una analogía cotidiana. Saltarse el casco porque es solo ir a la esquina es como sacar una bandeja hirviendo del horno sin manoplas, porque es solo un segundo. Muy buena comparación, la verdad. Es que a la física y al calor no les importan en absoluto tu prisa, te vas a quemar igual. Entonces, ¿por qué nuestra mente nos engaña así? ¿Por qué creemos que conocer una calle desactiva las leyes de la física? Pues es pura habituación psicológica. El cerebro intenta ahorrar energía. Si repites una conducta de riesgo, como ir sin casco o mirar el móvil, y no hay consecuencias fatales, te creas una falsa sensación de inmunidad. Ya, nos creemos invencibles en nuestro barrio. Exacto. Sobrevivir a una mala costumbre repetidamente se confunde con la seguridad real. Y por eso el autor lanza este ruego final al conductor, que es como el núcleo del libro. Come home safe. Vuelve a casa a salvo. Eso es. Ese es el único objetivo real e innegociable de cualquier viaje. Llegar 5 minutos antes da igual. Lo importante es volver. Pero claro, estas decisiones individuales y estos hábitos no nacen de la nada de un día para otro, ¿verdad? Se cultivan. Efectivamente. Pasamos del individuo al entorno familiar. Los malos hábitos no aparecen en la edad adulta por arte de magia.
Y ahí el autor introduce la idea de que el hogar es la primera escuela de seguridad vial. Esa parte me encantó. Los niños en el asiento trasero no están solo mirando el paisaje. Para nada. Absorben lo que los adultos hacen, no lo que dicen. Son como dashcams silenciosas, ¿no? Como estas cámaras de seguridad del coche que van grabando y descargando cada mala costumbre de los padres directamente en su propio disco duro. Es una analogía súper precisa. Si un casco de moto se queda colgado en un gancho en la pared, de adorno, eso enseña mucho más que 1000 sermones en la escuela. O si un adulto contesta el móvil mientras conduce. El niño aprende en ese instante que el movimiento y las pantallas van de la mano. Tal cual. Los hábitos de un joven de 18 años se forjaron cuando tenía 6, mirando la nuca de sus padres desde atrás. Y el autor les dice a los jóvenes que los hábitos se forman justo ahora. Pero, a ver, seamos realistas un momento. Hoy en día, los adolescentes prestan muchísima más atención a los reels que ven en TikTok que a sus padres. No es una batalla perdida intentar competir con eso. Es un desafío inmenso, desde luego, pero el autor recoge ese guante. Precisamente por eso se dirige directamente a los jóvenes. Intenta romper lo que podríamos llamar la ilusión de la física cinematográfica. Claro, en Internet ves a gente haciendo acrobacias, derrapes, cosas loquísimas. Exacto, a menudo presentados como si fueran actos heroicos o divertidos, pero en las películas o en esos videos hay equipos enteros detrás. Claro. Hay stunt crews, o sea, equipos de especialistas, arneses de seguridad, calles cerradas. El problema es intentar replicar eso en una calle real. Porque en la calle real la gravedad y la masa no tienen piedad, vamos. Ninguna. La realidad solo permite una toma. Si algo sale mal, no hay un botón de reinicio ni un director que grite corten. Ostras, la realidad solo permite una toma. Es que te deja helada esa frase. Sí, es muy directa. Y esto nos lleva de lleno al concepto de influencia. Porque claro, si las redes sociales son tan virales y difunden estas malas conductas, ¿cómo podemos contrarrestarlo? Pues el capítulo divide esa influencia en dos frentes muy claros. Por un lado, la gente común, y por otro, las grandes figuras públicas. Empecemos por los que tienen el megáfono gigante, ¿no? Celebridades, actores, influencers. Tienen un poder inmenso, enorme. Y el autor les pide usar solo una pequeña fracción de ese alcance para salvar vidas. Un solo post, llevando un casco de forma genuina, tiene un impacto brutal. Y subraya lo de genuino, o sea, sin contratos, sin patrocinadores. Una simple línea en una canción tiene más impacto que 100 campañas gubernamentales juntas. Porque el ser humano sigue a sus ídolos desde la emoción. Si tu cantante favorito transmite que proteger la vida es importante, millones de seguidores lo interiorizan al instante. Pero luego está el otro extremo que me parece igual de importante. La gente común, los que creen que no tienen ninguna influencia en absoluto. Sí, los que piensan que como no tienen millones de seguidores no pintan nada. Claro. Y solemos pensar en la influencia visualizando un estadio lleno de fans. Pero la influencia real funciona más bien como el termostato de una casa. A ver, explícame eso del termostato. Pues que si eres el único amigo en un grupo que dice, oye, no conduzcas, te pido un taxi, acabas de cambiar la temperatura de toda la habitación. Acabas de establecer un nuevo límite de lo aceptable. Exacto, porque la influencia de la gente común se mide en proximidad. Y el autor pone el ejemplo perfecto de los grupos de WhatsApp, los típicos group chats. Buf, los grupos de amigos, ya ves. Si alguien comparte un vídeo conduciendo de forma temeraria, a 150 por hora, y todos responden con emoticonos de risa, están validando la conducta. Claro, el silencio o la risa son una forma de permiso. Es como firmar un cheque en blanco para la negligencia de esa persona. Tal cual. Te haces cómplice de la estadística. Por eso el autor nos pide ser esa persona incómoda en el grupo. Dejar el mensaje que rompe la broma. Alguien tiene que ser el aguafiestas, ¿no? Sí, una aguafiestas necesario. Un mensaje diciendo que eso te hace sentir incómodo. O simplemente, espero que hayas llegado a casa a salvo. Y hay que reconocer que se necesita valor para hacer eso. Pero el libro lo pone en una balanza muy clara. O sea, soportar 5 segundos de incomodidad social frente a la posibilidad de salvar una vida. Es que no hay color. No necesitas millones de seguidores, solo necesitas valor para esos 5 segundos de tensión. Bueno, hasta aquí hemos hablado del individuo, de la familia, de los amigos, todo muy a nivel de relaciones personales. Pero el autor también tiene un mensaje para los que diseñan las reglas, ¿verdad? Sí, no se olvida de los líderes institucionales ni de los políticos. A los políticos les recuerda que coordinar presupuestos o construir puentes modernos no tiene ningún sentido si la gente no sobrevive para disfrutarlos. El verdadero desarrollo no es solo cemento. Exacto.
Pero lo que más me llamó la atención fue su mensaje a las asociaciones de vecinos, las llamadas RVA, y a las empresas. Y ahí es donde yo quería hacer un poco de abogado del diablo. O sea, no es pedirle demasiado a una simple asociación de vecinos que se encargue de la seguridad vial. Bastante tienen con arreglar las tuberías del portal. Mm, a simple vista parece que no es su trabajo, pero la visión del autor es que la carretera empieza en la misma puerta del vecindario. La verdadera infraestructura es la cultura comunitaria. Ah, vale. O sea que si una asociación de vecinos pone la seguridad en el orden del día, crea un estándar de comportamiento cívico. Eso es. Igual que en las empresas o en las inducciones corporativas, el trayecto al trabajo es tan importante como el trabajo mismo. Si la empresa te habla de seguridad vial al contratarte, el mensaje es que tu vida les importa. Tiene muchísimo sentido. Llevar el mensaje a todos los espacios de convivencia. Y hay otro sector que menciona, los medios de comunicación y los líderes espirituales. Un sector súper estratégico. A los medios les pide dar a la seguridad vial el espacio de máxima audiencia que suelen dedicar a cualquier polémica barata. Ya, el prime time para lo que de verdad importa. Y respecto a los líderes espirituales, es fascinante. Tienen la confianza ciega de sus fieles. Una frase suya desde un altar o un templo pidiendo prudencia cala infinitamente más profundo que cualquier anuncio de la DGT. Porque se recibe como un deber moral, claro. Exactamente. Y a medida que cierra el capítulo, se nota que esto no es un ensayo frío para él. Llega un punto en el que el autor muestra una devoción total, absoluta. Está dispuesto a ir casa por casa. Sí, lo dice tal cual, con las manos juntas, llegando incluso a tocar los pies de la gente. Y para quienes no conozcan el contexto, en muchas culturas orientales, tocar los pies de alguien es la máxima expresión de reverencia y de súplica. Es humillarse voluntariamente hasta el extremo, más absoluto, ¿no? Para rogarle a un desconocido que valore su propia vida y que vuelva a casa a salvo. Es un nivel de empatía que desarma cualquier excusa. Él considera que si su humillación sirve para que una sola persona se ponga el cinturón, el precio está más que pagado. Ostras. Es que pone los pelos de punta. Y creo que es el resumen perfecto para recapitular el núcleo de este capítulo 10. La seguridad vial no es un problema de ingeniería ni de asfalto, No. es un pacto humano puro y duro. Cada vez que salimos, alguien confía en que volveremos. Ese es el mensaje que más se repite. Come home safe. Vuelve a casa a salvo. Porque todo el desarrollo de una sociedad carece de sentido sin ese regreso. Pues sí. Y para cerrar nuestro análisis a fondo de hoy, queremos dejar a quienes nos escuchan con una reflexión inquietante. Un pequeño experimento mental que va más allá del texto, pero que captura toda su esencia. A ver, suena interesante. Imagina que los coches del futuro no tuvieran esa alarma acústica molesta cuando superas el límite de velocidad. Ese pitido constante que todos acabamos ignorando, ¿no? Exacto. Imagina que en su lugar el coche reprodujera de repente la voz de tu propia familia. O la voz de tus hijos preguntando a qué hora llegas a cenar. Uf, madre mía. Si el sonido que te advierte del límite de velocidad fuera la voz de la persona que te está esperando en casa, ¿seguirías pisando el acelerador con tanta facilidad? Yo creo que cambiaría todo, porque le pone rostro y voz a la estadística fría del asfalto. Te hace volver a la realidad de golpe. Y con esto llegamos al final de nuestro programa. Muchas gracias por acompañarnos y recordemos siempre que el conocimiento más valioso es aquel que se aplica en la vida real. Así es. Cumplamos con ese pacto. Vuelvan a casa a salvo.